Presenta Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos un programa bastante variado. Más adelante vamos a tener la entrevista con el sociólogo Roberto Balaguer, que estuvo en el Parlamento y le planteó a los legisladores una cosa bastante novedosa que no se había manejado en el país y que ahora, a la luz de la ciencia, los dirigentes políticos, los legisladores empiezan a tener una responsabilidad muy importante en las consecuencias y en el manejo de la pandemia, que ahora aparecía como personaje de segundo nivel. Vamos a escucharlo más adelante. Luego vamos a tener a Leticia Martínez con este renovado empuje de la mafia del microtráfico en la periferia de la ciudad, donde se siguen produciendo desalojos a punta de pistola, pero además se están viviendo situaciones que son comparables a las que se viven en México, con torturas, desapariciones, una cosa que realmente no parece Uruguay, pero lo es. Y en este primer bloque estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches para todos. Que nos va a estar contando con algunos datos muy preocupantes acerca de la salud mental. Siempre ha sido un problema, lo es en todos los países. Pero con la pandemia adquirió una preocupación mayor por lo que se está viviendo hoy, pero sobre todo porque va a ocupar un lugar importante en eso que se llama el síndrome post-COVID, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a encontrar tanto en adultos como en niños después de tanto encierro, después de tanto miedo, después de tanta cosa vivida, sobre todo en un país que no está acostumbrado a esto? Exactamente, Gabriel, la verdad es que se ha hablado mucho sobre la salud mental como la otra pandemia, pero vale la pena entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Yo la verdad es que cuento con los dedos de mi mano la cantidad de personas que me han dicho que no se han sentido afectados en este año y 2 meses de pandemia por esta situación en algún momento, aunque sea de manera pasajera. Yo no sé vos, Gaby, pero yo misma he tenido momentos en los que, bueno, uno se pregunta o añora cosas que tenía antes, tal vez, como juntarse con mucha libertad con un grupo de amigos, cosas que a uno lo hacían feliz o que le generaban bienestar y que hoy en día ya no las tenemos, o tenemos más cambios de humor o nos sentimos más cansados. Bueno, los psicólogos, psiquiatras, especialistas en temas de salud mental consideran que es muy importante poner en palabras todas estas emociones que hemos estado transitando a lo largo del tiempo y que eso va a ser fundamental, clave para la sociedad que emerja en la pospandemia. Y en ese sentido también el Grupo Asesor Científico Honorario está tratando de estudiar y de medir cómo está la población uruguaya. Es bien interesante un estudio que están realizando y terminando de ajustar por estos días, que según me dicen van a estar midiendo por primera vez en Uruguay el estado de malestar emocional, de angustia, de estrés o hasta de depresión que hay en la sociedad uruguaya. Nunca se había medido en Uruguay esto. Entienden que no va a dar muy bien para Uruguay, como ha sucedido en otras partes del mundo, pero bueno, nos va a dar un punto de partida entonces de cómo está el Uruguay para poder ver entonces a qué nos tenemos que enfrentar. Pero lo que más hablan los psicólogos, psiquiatras, lo que están viendo en terapia, las palabras que más se repiten son miedo, ansiedad, depresión. También ahora y en el último tiempo sobre todo fatiga, cansancio y falta de esperanza por un futuro mejor.
Eso es lo que está apareciendo cada vez más en consultas. Y en ese sentido estuve conversando especialmente con varios especialistas, pero sobre todo con dos que quiero compartir con ustedes a continuación, que son Pablo Fielitz, que es el director de salud mental de ACE, y también con el psicólogo Luis Goncalves Boggio, que además de ser psicólogo es docente de la Facultad de Psicología y es autor del libro Trauma y Pandemia, Efectos Psicosociales e Intervenciones Clínicas. Y si te parece, para comenzar este informe, te invito, Gabriela, a compartir lo que me decían. Dale. Encerrados, conectados a una pantalla, solos o juntos pero distanciados, agobiados por una pérdida sin despedida, por la pérdida del trabajo o por los planes que quedaron por el camino. Eso en mayor o menor medida ha sido experimentado por los uruguayos en algún momento de estos 14 meses de pandemia. Por todo eso, el Uruguay que emergerá será el de una sociedad con secuelas de un gran trauma. El gran desafío, dicen los expertos, será entenderlo y tratarlo. Una pregunta que nos estamos haciendo en la Facultad de Psicología de la UDELAR, en los distintos equipos que estamos trabajando, es qué pasó y qué pasará con la salud mental en la post-pandemia. Estamos manejando como hipótesis que los efectos psicológicos y psicosociales van a ser las secuelas más importantes o una de las secuelas más importantes que va a dejar la pandemia. Si la situación se había empezado a controlar promediando el 2020, se volvió a complejizar cuando a finales del año y en 2021 los casos de COVID-19 y las muertes se multiplicaron. En el último tiempo, por lo menos las llamadas a la línea de apoyo emocional aumentaron, porque habían decrecido a lo largo del año, pero con el rebrote de los casos, digamos, el número de llamadas volvió a aumentar. El malestar y el sufrimiento psicológico que estamos viendo ya con un año de atender a población clínica está siendo muy grande. En los primeros meses, la reacción colectiva fue de shock ante la amenaza por lo desconocido, pero ahora lo que estamos atravesando es una etapa de depresión. Cuando la mente está ocupada con pensamientos y luchas por sobrevivir constantemente, el resultado es una mayor ansiedad o un mayor miedo también a la muerte. En el contexto del 2021 ya estamos viendo un pasaje de esa ansiedad a un estado mucho más depresivo en la sociedad, un estado mucho más letargo, en donde comenzamos ya a experimentar una fatiga de pandemia. Y aunque no tuviéramos de antemano un trastorno concreto ni lo tengamos en 2021, lo que ya visualizan los psicólogos es que la ausencia de bienestar por el contexto también genera dificultades para controlar los estados de humor. Nos obligó a crear un modo de vida coronavirus, a crear acciones sustitutivas que nos llevan a oscilaciones permanentes en nuestros estados de humor. Se ha intensificado tanto la ansiedad como los estados más distímicos, depresivos, ¿no? Y esto lo hemos tenido que experimentar las personas que no tenían diagnósticos previos. Además, con diferente magnitud, todos estamos atravesando duelos. También tenemos microtraumas y microduelos en minúscula, pero que van generando un efecto acumulativo cuando se extienden en el tiempo. La pérdida de esos rituales que te decía son múltiples microduelos que todos hemos tenido que ir elaborando y reajustando permanentemente, desde pérdida de proyectos laborales, estudiantiles, de viajes, el adaptarnos al teletrabajo, el adaptarnos a la educación a distancia. Hubo circunstancias de alguna forma que dificultan la elaboración de los duelos. Por ejemplo, el no poder acompañar a los seres queridos en el tramo final. Y el otro es el propio proceso de lo que tiene que ver con el velatorio, digamos, y que son usos sociales que de alguna manera están arraigados y tienen un sentido en la elaboración de los duelos. En esta conjunción de todos estos traumas, vemos también la combinación en traumas en T minúsculas y traumas en T mayúsculas. Todo esto ha producido un impacto en nuestro psiquismo, en nuestro estado neurovegetativo, y, si se quiere, el principal analizador de esto son nuestros cuerpos, ¿no? Que todo el tiempo nos están mandando señales de estos cambios en los estados de humor. Por todo esto, será clave gestionar la pospandemia desde la mirada de la salud mental. Tenemos que disminuir la tensión entre el futuro temido y el futuro deseado.
cómo deseamos vivir a posteriori, cómo nos va a cambiar un mundo que cambia. Son preguntas amplias, pero creo que son esenciales ponerle palabras y darle sentido para pensar el pasaje del trauma a la resiliencia en un futuro post-pandemia. Bueno, y con todo este escenario arriba de la mesa planteado, la pregunta, Gabriel, es cómo va a ser el sistema de salud para soportar soportar en el buen sentido a esta población que va a tener ciertos efectos de trauma después de esta situación. A las instituciones médicas, ¿no? Exactamente. Y ahí entonces fui a preguntar justamente cómo están los prestadores de salud. A nivel de las mutualistas, lo que me decía el coordinador de los prestadores privados, Carlos Cardoso, es que este tema todavía no está siendo considerado en el sentido de priorizarlo para el después. Dice que va a ser jerarquizado en los próximos meses, pero lo que me decían, por ejemplo, desde el CASMU, el director de salud mental del CASMU, el doctor Manuel Alcalde, es que el Ministerio de Salud Pública les pidió al comienzo de la pandemia que hicieran unos grupos de ayuda psicológica para personas afectadas por la pandemia, que a su juicio no han funcionado bien. No han funcionado bien, me decía, porque al principio se enviaban para ahí pacientes de manera muy tímida, la pandemia no había explotado como ahora, y ahora que sí efectivamente están viendo más cantidad de casos y están viendo más síntomas de depresión, de angustia por esta situación, se están dando cuenta que los pacientes no están adaptados de repente para casos, por ejemplo, para una terapia a través de Zoom o para una terapia grupal, y entonces termina pasando que hay psicólogos que por teléfono terminan escuchando a pacientes, cosa que así no estaba diseñada. Y la otra pregunta, Gabriel, es qué pasa con ACE. Y en ACE la situación es bastante más complicada, porque ACE viene de una década de perder personal de salud mental. Y eso le está generando unos desafíos gigantes al prestador público, porque entre otras cosas tiene topeadas las consultas y tiene muchísima gente, miles de pacientes en línea de espera. Miren lo que me decía Pablo Fielitz cuando le preguntaba entonces sobre cómo se están preparando para lo que se viene. En la región metropolitana y sur había más de 5.000 personas esperando consulta por un psiquiatra. En un proceso de aproximadamente 10 años, salud mental vio como el 35% aproximadamente de los psiquiatras de los equipos de salud mental se fueron de ACE. Hemos logrado, por iniciativa de ACE, del directorio y de la presidencia de ACE, y por supuesto nuestra, lograr una mejora sustancial en los salarios. Para los psiquiatras, digamos, creando funciones de alta dedicación en psiquiatría. Y pensamos que también desde esa perspectiva, los cargos que habían quedado desiertos los vamos a poder cubrir, gente que había reducido la carga horaria laboral la va a aumentar, porque ya lo sabemos, y todo eso nos va a redundar en una oferta del número de horas asistenciales importante. Nosotros tenemos que apuntalar y desarrollar la asistencia psicológica en ACE. Y al día de hoy, si bien ACE tiene 391 psicólogos, lo cual no parece poco, pero es una cifra interesante, el promedio de veces que ve un psicólogo a un usuario de ACE no llega a 2 veces en el año. Entonces, ¿eso qué nos hace plantear? Que no estamos teniendo seguimiento. Esto me merece 2 comentarios, ¿no? Siempre estamos todo el tiempo, ¿cuántas cirugías están pendientes? Pero no hablamos de la salud mental, queda en un segundo lugar. Y acá vemos que hay 6.000 y pico de personas que están esperando un tratamiento. Y yo me preguntaba el otro día, no me acuerdo a quién, le decía, ¿el hecho de no ir al psicólogo es una cuestión de dinero o es una cuestión cultural? El hecho de que algunos sectores de la población más deprimidos no tienen la información o digamos, en fin, el conocimiento para atinar a ir al psicólogo. Bueno, me decía, no es cultural, porque acá se demuestra que hay pacientes que se atienden en salud pública y que pertenecen algunos a los sectores más desfavorecidos, que quieren llevar a sus hijos, que quieren ir ellos. Son 6.800 chiquilines, 5.000 personas mayores. Y eso solo en el área metropolitana. Bueno,
¿Qué te parece? Se va a incrementar también para el resto del país algunos cargos de alta dedicación. Y déjame decirte en línea con esto, Gabriel, que un desafío enorme que va a tener el sistema de salud en este escenario que estamos planteando es rever su plan de salud mental. Porque es verdad que hay alguna población que está siendo atendida por el plan de salud mental, pero hay mucha población que todavía queda por fuera de la atención psicológica. Yo les traje a continuación, para repasar muy brevemente, quiénes son las personas que pueden acceder a psicoterapia de manera subsidiada, ya sea gratuita o con un copago muy bajito. Y en realidad, si vemos en la siguiente placa, vamos a poder ver que son personas con uso problemático de cocaína o pasta a base de cocaína, ya sean usuarios o familiares de esas personas, pacientes o familiares de casos de esquizofrenia o trastorno bipolar grave, por muerte inesperada de un familiar, y esas son las tres opciones que se plantean. Vínculo cercano con un caso de intento de autoeliminación. Podemos ir a la siguiente placa rápidamente. Casos de violencia doméstica, docentes de enseñanza y CAIF, personal de salud y adolescentes. Esos sí que están todos cubiertos. Todos temas delicados. Todos temas delicados, pero a su vez esto deja por el camino una mujer de 35 años que no sea ni personal de salud ni de la educación y que tenga síntomas claros, episodios claros de depresión, no puede acceder porque no está cubierta. Eso, el plan de salud mental fue un avance importante, pero falta todavía. Para finalizar, quería hacerles un par de comentarios muy breves, que si bien hay situaciones que son, bueno, depresión, angustia, también hay algo que tal vez muchos se sienten identificados, que les ha pasado en este último año, que es lo que tiene que ver con languidecer, que es un término que se popularizó, se viralizó por un artículo que publicó en el New York Times el psicólogo Adam Grant de la Universidad de Pensilvania, y él lo que dice es que hay otra cosa que no es ni depresión, ni ansiedad, ni malestar, que es ese estancamiento. Estamos viendo parte de lo que planteaba él en el artículo, que es como, digamos, perder las ganas. Y por no ver el horizonte, viste, la luz al final del túnel, por no ver una salida a esto, por ese presente continuo en el que estamos desde que comenzó esto de la pandemia, no tener claro bien cuál es el horizonte de salida. No tiene nada que ver con las condiciones materiales, con lo bien que está exacto. Uno puede tener toda su vida en orden, pero que le falte algo. ¿Qué me pasa? Exacto. Y ser capaz de verbalizar esas cosas es clave. Eso es lo que me dicen el primer paso. Entonces, otro comentario que viene asociado a esto es qué importante es poder conversar de estas cosas con gente de confianza, con cualquier persona, aunque haya distancia física, puede no haber distancia con las personas cercanas. Y si no, bueno, está la línea esta del Ministerio de Salud Pública, el 0800 1920, vale la pena decirlo, donde uno puede llamar y atender. Hay psicólogos que están ahí. Y lo último, bueno, me quería quedar tal vez con una visión más positiva, porque del trauma y también puede haber una sociedad con síntomas de trauma, pero también se pueden surgir cosas positivas. Y me quedo con una frase que dice Goncalves Boggio en su libro, que dice: el futuro de la pospandemia depende de cómo realicemos el pasaje del trauma a la resiliencia. Este tránsito implica la posibilidad de rediseñar cómo estamos viviendo. Del trauma también puede surgir crecimiento. Vale, muchas gracias, muy completo, la verdad, muy bien. Gracias. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos con el psicólogo Roberto Balaguer, que le pasó no digo un rezongo, pero los avivó y los comprometió a los diputados y a los senadores.